Hola, muy buenos días familia, bienvenidos a este devocional del día miércoles. Gracias por acompañarnos y permitirnos hacer juntos este devocional. Además, primer devocional después de las celebraciones que tuvimos aquí en Texas con el cumpleaños del Señor Jesús. Celebraciones que salieron para la gloria de Dios muy bien, trascendieron más allá de lo que ustedes y yo podríamos estar esperando. Y eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar hoy en este devocional. Los invito a que lo hagamos juntos y vamos a hablar de los sabios de Oriente. Una fe que trasciende fronteras y el tiempo. Pero comencemos con una pregunta. ¿Qué cree usted que le faltó en el 2024 para que sus metas espirituales, sus objetivos espirituales se llevaran a cabo? ¿Cuáles eran esos objetivos? Usted los tendrá claro. Pero le puedo dar algunos ejemplos. Le puedo hablar, por ejemplo, del devocional. ¿Cómo estuvo el devocional durante el 2024? ¿Se logró hacer todos los días? ¿O cómo estuvo de pronto el congregarse, el asistir a todas las reuniones, al llevar a nuestros hijos a los diferentes ministerios, al infantil, al de jóvenes, al de universitarios? ¿O de pronto cómo estuvo la ida a los congresos? ¿Cómo estuvo el ir al Congreso de Familias aquí en Texas? ¿O cómo estuvo ir al Redil en este año? Son metas espirituales que ustedes y yo de pronto teníamos claras, pero no sabemos, y llegó el momento de evaluar cómo fue este 2024 y qué tenemos que empezar a trabajar o a mejorar para este 2025 que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, familia, dicho esto, ahí como para que lo vayamos pensando, hablemos de esta historia que la palabra de Dios nos cuenta y nos lleva al tema del devocional del día de hoy, de los sabios de Oriente. Estos tres hombres que son fuera de lo común. Fuera de lo común porque su fe los llevó a ese nivel, porque su fe no les permitió tener de pronto tiempos de duda frente a lo que venía, que era el nacimiento del Mesías. No les permitió tener miedo a la hora de tener que empezar a enfrentarse a autoridades políticas y autoridades religiosas para poder llegar al Mesías. No les generó pereza, porque tenían que desplazarse de un lugar a otro. Estos tres sabios del Oriente eran realmente personas altruistas, personas que su fe los llevaba a ser personas especiales. Y estos tres hombres, su fe los llevó a aumentar en su sabiduría, por supuesto en la perseverancia y desde luego a tener 3 puntos que quisiera que pudiéramos estudiar en esta mañana. El primero de ellos, la fe los llevó a cruzar fronteras. Los sabios de Oriente eran estudiosos, versados en filosofía y en diversas ciencias. Estos no eran hombres comunes como lo veníamos diciendo. Mateo 2:1 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Es decir, hubo un desplazamiento. Ellos tuvieron que romper fronteras. Ellos tuvieron que desplazarse solo creyendo en la promesa que ellos tenían. Y la fe que ellos tenían tan fuerte fue la que los llevó a tomar acción. Estos hombres tuvieron que enfrentarse, como les decía al principio, a autoridades políticas y religiosas de la época que no entendían muy bien el verdadero significado del nacimiento del Mesías. Primero, por su parte, estaba Herodes el Grande. Herodes era conocido porque tomaba decisiones en caliente, como se podría decir. Algunas personas se refieren a él como Herodes el Grande, por el poder que tenía, otros como Herodes el Loco, por las decisiones que tomaba, pero la realidad es que era un hombre bastante inseguro. Y esa inseguridad lo llevó a buscar la manera de acabar con la vida de aquel que la profecía decía iba a ser el rey.
Por supuesto, él tenía temor de perder su trono y esto lo llevó a tomar unas decisiones muy fuertes, muy radicales, tanto así que ustedes ya las conocen, como mandar a asesinar a todos los recién nacidos del área donde se supondría nacería el Mesías, y esto por el temor a perder su trono. Estos tres sabios del Oriente tuvieron que pasar enfrente de Herodes y ellos en su sabiduría tuvieron la gracia de poder esquivar no solamente sus preguntas, sino de poder burlarlo, porque él creyó poder engañar a estos tres hombres y decirles: yo también quiero ir a adorar, yo también quiero conocerle, cuando en realidad lo que se buscaba era acabar con la vida del Mesías. También tuvieron que pasar por encima tuvieron que tratar con las autoridades religiosas. Autoridades religiosas que conocían muy bien la promesa, que conocían muy bien lo que tendría que pasar, lo sabían de memoria, lo podían recitar, pero no lo vivían. Y por ese motivo no se dieron cuenta que había llegado el momento en que se estaba cumpliendo la palabra. Había llegado el momento del nacimiento del Mesías en un pesebre. Estos tres hombres que venían de Oriente tuvieron el privilegio de poder llegar hasta este lugar atravesando ciudades, autoridades y sin ningún tipo de ayuda más que lo que les mostraba su fe. Ellos no tuvieron un correo electrónico que les avisó: ¡plim! Nació el Mesías, tome acción. No tuvieron un GPS, ellos no tuvieron un mapa que les decía: llegue a este punto que aquí es donde va a nacer o nació el Mesías. Ellos no tenían quien les guiara, ellos no tenían quien les avisara, quien les alertara. Sin embargo, ellos en su fe tenían claro que ese lucero que estaba allí era el que les mostraba el camino y era aquel lucero del que hablaba la profecía. Ellos tomaron acción, salieron de su zona de confort, se pusieron en marcha para buscar al Mesías, para ir a adorarle, para ir a conocerle cara a cara. ¿Cuánto ha sido nuestro trabajo en este 2024 de salir de nuestra zona de confort para ir a buscar al Mesías? Para encontrarnos cara a cara con el Señor. ¿Qué le hemos entregado de lo que tenemos? ¿Qué le hemos entregado de nuestra comodidad, de nuestro horario, de nuestra agenda? Para encontrarnos cara a cara con el Señor. Mateo 2:22 dice: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarles. ¿Cómo puede ser que estos tres hombres, salidos de toda realidad, gracias a su fe, pudieron entender que esa era la estrella? No podía ser una estrella más grande, una más brillante, una que tuviera letreritos, algo sobrenatural, ¿no? Su fe, su convicción, su certeza les mostraba que esa era la estrella que los guiaría hasta el Mesías. La historia de estos hombres nos desafía entonces a preguntarnos, como les decía, si estamos dispuestos a superar nuestras propias fronteras y salir de la zona de confort. Y la palabra de Dios nos dice que sí, que estamos listos, que estamos preparados, pero que la fe es la que tenemos que trabajar para poder sobrepasar estas fronteras. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo tenemos la capacidad de hacer que nuestra fe se posicione, de que nuestra fe sea la que nos haga tomar decisiones, tomar acción. De pronto no las emociones en el alma, ¿verdad? O no el cuerpo, que a veces duele, que está cansado, que quiere quedarse postrado, descansando, durmiendo, ¿no? Que la fe sea lo que nos haga movernos, nos haga tomar acción, porque estamos capacitados por el Espíritu Santo para esto. El segundo punto, y que es muy bonito, es: la fe nos llevó a reconocer la verdad. ¿Cómo que nos llevó a reconocer la verdad? Claro, lo que les mencionaba.
Una estrella que pudo ser mucho más brillante, mucho más grande. Pero ellos dijeron, esa estrella es la que nos va a llevar el Mesías. Y en fe siguieron el camino, buscando ese lugar donde nacería el Mesías. Pero ¿qué pasaría si usted y yo tomamos esa iniciativa y decimos, vamos a buscar al Señor? Y cuando llegamos donde el Señor, resulta que es un lugar que no es un templo, un lugar que no es con lujos. ¿Dónde va a nacer el Señor? ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué en un lugar donde descansan animales? ¿Por qué en un lugar sin ningún tipo de lujo, sin ningún tipo de salubridad, por decirlo de alguna forma? ¿Cuántas veces usted y yo tenemos la verdad enfrente, pero por nuestra razón no la creemos? Por nuestra razón no permitimos que nuestra fe esté actuando. A estos hombres no les vendó los ojos, no quedaron con ceguera espiritual al llegar a este lugar y ver que el Mesías, el Redentor, estaba naciendo en un lugar supremamente humilde. Y por el contrario, alabaron al Señor. Porque ellos tenían la convicción, su fe estaba intacta. Se decía que nacería en Belén, un lugar del cual, ¿cómo iba a salir un Mesías, un Redentor, si era un lugar muy pequeñito, muy humilde y más aún en un pesebre? La fe de estos hombres trascendió sus expectativas y las apariencias externas. Ellos definitivamente no se encontraron con el palacio, porque comprendían que la verdad de Dios a menudo se revela de una manera inesperada. Ustedes y yo vemos milagros todos los días, pero ¿consideramos que estamos viendo milagros? ¿Consideramos que el podernos levantar, el podernos llegar de un punto A a un punto B es un milagro? Déjeme decirle que lo es. Lo es. La fe y la verdad van más allá de lo que se ve. La fe nos convierte en visionarios, pues mientras la vista está anclada al presente, la visión se asocia con aquello que aún no vemos, pero que esperamos con certeza. Gálatas 3:2 nos habla de cómo ustedes y yo vivimos y recibimos la fe. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Gálatas 3:2. Y dice, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Cómo ustedes y yo estamos recibiendo la fe? ¿Solo porque entendemos que proviene del Espíritu Santo, que sí o sí la tenemos que recibir porque somos hijos de Dios? ¿O definitivamente es porque la venimos trabajando y creemos en el Señor que todo lo puede, en que es nuestro papá, que nos puede llevar a lograr cosas que de pronto nosotros vemos inalcanzables? ¿Cómo ve usted la fe en su vida? ¿Cómo usted se apropia de ese regalo del Señor? ¿Cómo usted y yo le damos importancia y validez a la fe? Porque es que la fe también toca ejercitarla. La fe también toca trabajarla. La fe no solamente es para el día a día, la fe es para lo que viene más adelante. Por eso hablábamos del 2025. ¿Qué vamos a hacer por lo que estamos creyendo que la fe puede lograr? Acuérdense que la fe es la certeza de lo que no se ve. Ustedes y yo estamos dispuestos a poner a trabajar la fe, a ejercitar la fe en el 2025. Mire qué bonito que usted y yo tenemos esa capacidad, porque es que la fe es un regalo de Dios, pero hay que ponerla en práctica. La fe está profundamente ligada a la verdad de Dios. Cuando una fe es arraigada en el Señor, esta está completamente unida a Dios, a la verdad, a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Es decir,
La fe no nos va a llevar por un camino que nos va a llevar a la destrucción. La fe no nos va a mostrar situaciones en las que le va a decir a usted, tiene que tomar este camino porque se va a estrellar. Todo lo contrario. La fe nos va a llevar a conocer cara a cara al Señor, a ver cómo Él se glorifica a través de nuestra vida. La fe es una herramienta que ustedes y yo tenemos para conocer la verdad de Dios, para ver las cosas lindas, maravillosas, ocultas, que todavía no vemos. Tercer punto para terminar. La fe nos motivó a adorar. La fe llevó a que estos tres personajes que salieron de su zona de confort, que recorrieron fronteras, que se enfrentaron a autoridades, pudieran llegar a adorar. Lo mencionamos antes. Llegaron y no había un castillo, no había un palacio, no había lujos. Estaba en un pesebre, ahí, acostadito, junto a su mamá y a su papá y a unos animales. Pero eso no les negó a ellos el privilegio de empezar a adorar al Señor y ofrecerle los regalos que le traían. Ellos no pensaron, uy, pero es que si le damos los regalos que les traemos en este lugar, pueden que los asalten, pueden que se pierdan. ¿O será que realmente es el Mesías naciendo en un lugar como este? ¿Será que el Señor permitiría esto? No. Su fe los motivó a llevar a cabo por lo cual habían ido hasta ese lugar. Y era adorar al Señor. A un Señor que aún no hablaba. A un Señor que de pronto en esa época, me imagino, lo único que quería era llorar, tomar su lechita y dormir, ¿cierto? Pero esta fe les mostraba a ellos la verdad de Dios y era lo que venía más adelante y lo que terminó siendo. Y es que era el Salvador del mundo. Esa fe les permitió a ellos adorar. Al entrar a la casa y vieron al niño, inmediatamente se postraron, adoraron y le ofrecieron los presentes. Y lo lindo de esto no es que le entregaron regalos y ¡oh, qué bien que llegaron regalitos porque con esta escasez! No, definitivamente el Señor ahí nuevamente, ¿qué está viendo? El corazón, la actitud con lo que se hacen las cosas. ¿Qué es lo que realmente mueve al hombre? ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué me mueve a mí? Para salirse de su zona de confort y hacer las cosas. No que me están viendo, no que cuántos están viendo qué estoy dando, qué estoy haciendo, cómo me estoy comportando, cómo hablo. Por el contrario, el Señor es el que nos está viendo en todo momento. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos porque sabemos que el Señor nos está viendo. Veamos entonces la aplicación teoterápica de este tema. Y dice así: la fe es una decisión diaria que nos invita a confiar en Dios y seguir su camino, en medio de los desafíos que enfrentamos. Al igual que a los magos, debemos estar dispuestos a cruzar fronteras, a reconocer la verdad y vivir la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán, aunque aún no las veamos. La fe nos llama a mirar más allá del presente y esperar con paciencia el tiempo perfecto de Dios. Aunque en este mundo se elogia la inmediatez, la verdadera fe sabe que lo mejor está por venir y ese futuro está en las manos de Dios. Entonces, familia, 2025, la invitación es a ejercitar nuestra fe para derribar esas cosas difíciles, complicadas, imposibles que tenemos enfrente, que las vemos más grande que nosotros. Estos tres hombres rompieron todas esas fronteras, todas esas trabas, todas esas excusas para poder llegar hasta el Señor. Lo hicimos este fin de semana, en el cumpleaños del Señor Jesús. 2 eventos donde el salón estuvo lleno y lo más importante, llegaron nuevas ofrendas, llegaron nuevas personitas a conocer el verdadero significado de la Navidad. Se logró y se va a seguir logrando, pero depende de la fe que usted y yo tengamos para ver milagros en este 2025. Póngase desde ya sus metas, sus objetivos de cómo va a crecer espiritualmente este próximo año. Familia, los invito a que
Cerremos nuestros ojitos y vamos a dar gracias por este día, por esta mañana. Padre Santo, gracias Señor por el privilegio que nos das en este miércoles de poder buscarte, de poder conocer un poco más a través de la palabra, Señor, del poder de la fe. Te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú fortaleciendo nuestra fe, haciéndonos más fuertes, papá, en entender tu verdad, en conocer tu voluntad, en entender, Señor, que nuestra fe trasciende más allá de fronteras, trasciende más allá de problemas, de situaciones difíciles, complicadas que vemos por delante. Y que nuestra fe, Señor, no es una fe del momento, sino que es una fe que también trasciende en el tiempo, Señor. Por eso, papá, hoy ponemos delante de ti nuestras metas, objetivos espirituales, Señor, para que tú, junto a nosotros, Señor, nos permitas fortalecer, ejercitar nuestra fe, para así, Señor, poder tumbar esos monstruos que vemos delante de nosotros en el próximo año. Y por qué no, Señor, permitirnos poder ejercitarnos de tal manera que veamos milagros y prodigios en el 2025. Padre Santo, permite que nuestra fe crezca y que nuestro yo mengüe, Señor. Porque si le creemos más a tus planes, iremos por buen camino. Padre amado, nos quedamos en tu presencia en este día, con acción de infinitas gracias, Señor, por lo que hiciste, haces y seguirás haciendo en nuestra vida. Juntos, como uno solo, como familia en la fe, te hemos orado. Amén. Bueno, familia, que terminen de pasar un miércoles espectacular. Dios los bendiga y seguimos en contacto. Chao, chao.